Muy buenas tardes, jóvenes y señoritas. Vamos a empezar con la clase de hoy, la clase grabada. Bueno, la anterior clase ya habíamos hablado en situación de las características que tenía la secuencia de diseño que nosotros teníamos que realizar al momento de hacer un diseño de una PPR, lo cual correspondía a 5 pasos principales, que era el diseño de los apoyos oclusales, el diseño de los retenedores, el diseño de los conectores mayores, conectores menores y el diseño de la base. Ya hemos hablado el tipo de fulcros, los fulcros lineales, triangulares. Y también en la anterior clase hemos hablado ya directamente lo que correspondía a hacer al tema de la ubicación de los fulcros, dónde y cuál iba a ser nuestro fulcro primario, secundario, etc. Ya, muy bien. Vamos a seguir hablando en relación a lo que son los apoyos oclusales. Cuando nosotros hablamos de los apoyos oclusales, directamente cuando hablamos de los apoyos oclusales, nosotros vamos a indicar que el apoyo oclusal que está acá, que también puede ser un apoyo singular, ¿ya? Va a ser o es una extensión de características rígidas de una estructura metálica que se va a apoyar sobre la superficie tanto oclusal como a nivel singular, ¿ya? De las piezas dentales, las cuales van a estar encargadas de transmitir las fuerzas verticales, estas fuerzas que se van a generar al momento de la masticación de fuerzas verticales, durante la masticación, lo van a transmitir directamente hacia la pieza pilar, lo van a transmitir directamente hacia la pieza pilar, ¿ya? Y esto va a generar que estos apoyos oclusales o apoyos singulares van a evitar que la prótesis entre en algún tipo de movimiento, los cuales vayan a ejercer presión directamente sobre el tejido o directamente sobre los bordes alveolares. Es decir, estos apoyos oclusales o apoyos singulares van a brindar un proceso, van a brindar protección hacia los tejidos blandos, de lo que es tanto a nivel del maxilar superior, van a cubrir lo que es el paladar duro, todo lo que es la mucosa del paladar duro, a nivel del maxilar inferior van a cubrir, cuidar o van a mantener directamente lo que son las encías marginales, ¿ya? Van a cubrir lo que es la encía marginal, van a formar también, que van a cuidar directamente toda esa parte, ¿ya? Entonces, esto va a evitar también que los apoyos oclusales vayan a marcar directamente la ubicación exacta que van a tener los retenedores. ¿Ya? Es decir, que los apoyos oclusales juegan un papel muy importante. ¿Ya? También vamos a indicar que los apoyos oclusales generan o dan soporte, los cuales van a controlar la posición que va a tener los dientes remanentes, la posición que va a tener los dientes remanentes en relación a los tejidos gingivales. Estos apoyos oclusales que estamos observando acá, van a evitar que estas piezas pilares entren en algún grado de inicialización o distalización o entren en algún grado de rotación. Van a evitar eso. ¿Ya? También vamos a decir que la superficie en la que los apoyos oclusales nosotros vamos a encontrar, podemos observarlos a nivel del esmalte,
a nivel de restauraciones de amalgamas, como estamos viendo acá, de restauraciones de amalgamas de resinas, a nivel de restauraciones coladas de coronas que hayan ya diseñado directamente la ubicación de un apoyo cruzal, o también podemos observarlas sobre coronas provisionales de acrílico. Ya podemos encontrar los apoyos cruzales. El lugar donde va a descansar el apoyo oclusal se denomina descanso oclusal, ¿ya? Descanso oclusal. Estos descansos oclusales lo podemos encontrar en las piezas posteriores o en las piezas anteriores. En alguna literatura van a encontrar que se llaman nichos, ¿ya? Entonces no existe mucho problema. Principalmente estos apoyos oclusales, antes teníamos que tomar mucho en cuenta la ubicación y la forma que tiene que tener el apoyo oclusal. Por lo que nosotros vamos a decir que el apoyo oclusal no debe ser paralelo a la superficie del diente. Lo que nos quiere decir, si yo tuviese un diente acá con una ligera inclinación, ¿ya? Con una ligera inclinación hacia la parte mesial, mi apoyo oclusal no debe venir a instalarse directamente en este pequeño sector. No debe ser paralelo a esto. No debe ser paralelo a lo que es al plano de oclusión. Sino, el apoyo oclusal debe ser paralelo al plano oclusal que tiene la pieza dentaria. Repito, el apoyo oclusal no debe ser paralelo al plano de oclusión, sino debe ser paralelo a la superficie oclusal que presenta las piezas dentarias. ¿Esto con qué sentido? Si es paralelo al plano de oclusión, al hacer el impacto masticatorio, va a generar fuerzas a nivel de esta cúspide y va a hacer de que la pieza pilar, esta pieza pilar, entre en un proceso de rotación o un proceso de inclinación hacia la parte mesiana, generando movimiento de la pieza dentaria y también generando la reabsorción ósea del diente. Y al existir reabsorción ósea del diente, va a generar que esta pieza pilar se vaya a perder. Y lo que nosotros queremos es mantener piezas pilares. Es por esta razón que si yo tengo una pieza dentaria inclinada, yo debo colocar mi apoyo oclusal paralelo a la superficie oclusal, es decir, debo extenderme hasta acá. Esto va a evitar que las fuerzas que van a transmitir durante la masticación se dirigen directamente al eje longitudinal del diente y no produzcan ningún tipo de reabsorción ósea sobre el pilar. Y eso va a generar que nuestra pieza dentaria tenga una mayor estabilidad y tenga una mayor duración el diente en la cavidad. Los apoyos oclusales van a van a aportar principalmente un soporte y una fijación a todas las prótesis parciales. Van a tener una localización, como les había dicho, a nivel oclusal en los molares y premolares y también a nivel incisal. En algunos casos podemos encontrar, pero la mayoría de las veces vamos a observarlos a nivel del cíngulo. ¿Ya?
Los tipos de descansos oclusales o los donde se puede ubicar los apoyos oclusales, habíamos dicho que pueden ser a nivel del esmalte, a nivel de la amalgama, a nivel de sus restauraciones de coladas o forjadas directamente. ¿Ya? Entonces, eso es todo en relación a lo que son los apoyos oclusales. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos ya de retenedores, vamos a empezar a hablar de retenedores, vamos a indicar que existen dos tipos de retenedores. Vamos a indicar que existen retenedores supraecuatoriales, también denominados retenedores circunferenciales, y vamos a tener retenedores infraecuatoriales, o también denominados retenedores en tipo barra. Cuando nosotros hablamos de los retenedores supraecuatoriales, nosotros tenemos que tomar en cuenta que estos retenedores se van a ubicar por encima de la línea del ecuador del diente, pero respetando la zona de retención de una prótesis, o la zona de retención del diente, como ya habíamos hablado en la anterior clase, de lo que era el ecuador dental, que dividía las piezas dentarias en dos, una zona una zona de retención y otra zona de estabilidad. Entonces, nosotros tenemos que ir viendo así. Vamos a empezar a hablar de los detenedores circunferenciales. Los detenedores circunferenciales van a ser aquellos que van a tener, vamos a observar en este momento, empezando con un retenedor que todos lo conocemos, que es el retenedor Acker. Este retenedor Acker tiene la característica de que tiene un apoyo oclusal, tiene un brazo retentivo y tiene un brazo opositor. ¿Ya? El apoyo oclusal directamente se va a unir al cuerpo del retenedor. ¿Ya? La característica principal es de que el brazo retentivo, si yo tengo una pieza dentaria acá, un molar, lo voy a dibujar, aunque no se note muy bien, acá está la terminación dentaria. Si yo encuentro el ecuador dentario que sea así, este brazo oclusal, este brazo retentivo debe venir de esta forma. Debe bajar y debe subir así. Y la característica principal del brazo retentivo es que siempre termina en forma de punta. Mientras que el brazo opositor, aquel que se encuentra a nivel de la cara lingual de los dientes o caras palatinas, tienen que estar por encima del ecuador dentario con la característica de que la punta debe ser redondeada y no debe terminar en punta. Eso. Ahora, todos los detenedores Acker, van a estar indicados en las clases 3, en las clases 2 de Kennedy. ¿Ya? Vamos a indicar también que estos detenedores Acker van a estar indicadas en las clases 2 bilaterales. ¿Ya? Ahora, también vamos a indicar que los detenedores Acker están contraindicados en las clases 1, ya que los detenedores Acker solamente se
pueden emplear en piezas molares. Solamente nosotros lo podemos utilizar en molares. ¿Ya? También está contraindicado cuando el ecuador del diente, ya cuando el ecuador del diente se encuentre muy hacia cervical, es decir, que la retención se encuentre exageradamente o próxima a lo que es a la terminación cervical de la pieza. En esos casos está contraindicado. Vamos a indicar también que estos detenedores son los detenedores de primera elección, porque al tener dos brazos van a generar mayor retención a la PPR, ya, van a mayor retención y van a dar una mayor estabilidad. Esa es una característica principal que nosotros debemos saber. Posteriormente, vamos a presentar acá el retenedor de acción posterior. Este retenedor de acción posterior principalmente está indicado para la colocación de los dientes de premolares, ya en premolares. Y estos retenedores de acción posterior tienen la característica principal de que el apoyo oclusal se va a acentuar a nivel de la fosa mesial del premolar. A nivel de la fosa mesial del premolar. Este tipo de retenedores de acción posterior están contraindicados en su utilización para molares. Los retenedores de acción posterior no pueden ser utilizados para molares. ¿Ya? Entonces, estos retenedores de acción posterior están indicados para premolares, ¿ya? En donde podemos utilizarlas en las clases 3 de Kennedy, ¿ya? En las clases 4, en las clases 3 de Kennedy, ya sea bilateral o unilateral. Lo que nosotros debemos considerar es de que estos detenedores de acción posterior solamente están indicados para extremos desdentados de trayectoria corta y no así para extremos de extensión larga. Por lo que podemos decir que los detenedores de acción posterior están contraindicados en las clases 1 de Kennedy, en las clases 2 bilateral de Kennedy. Están contraindicados. ¿Ya? Entonces nosotros podemos utilizar este detenedor de acción posterior, ¿ya? Tanto en la arcada superior o en la arcada inferior, dependiendo la extensión del tramo edéntulo que nosotros vayamos a tener. ¿Ya? Por lo cual, nosotros también en algunos casos, nosotros podemos utilizar este detenedor de acción posterior en lo que corresponde a hacer los cánicos. Podemos utilizarlo, pero va a que depender mucho dependiendo la extensión del tramo edéntulo que nosotros vayamos a tener. Ya que en el sector anterior, una contraindicación de este detenedor de acción posterior es de que no confiere estética a la prótesis. ¿Ya? Otro tipo de detenedor también que vamos a observar va a ser el detenedor de acción posterior invertido. Este detenedor de acción posterior invertido va a estar en estrecha relación a los detenedores RPI.
¿ya? Con la característica de este retenedor que va a tener el apoyo oclusal a nivel de la fosa distal del premolar. Y este retenedor va a tener dos brazos, ¿ya? Un brazo que va a emerger a nivel de la cara vestibular, formando un arco y dando la característica de un retenedor infraecuatorial, ¿ya? Estos tipos de retenedores van a ejercer como una acción de rompefuerzas para las PPs, ¿ya? Están indicados principalmente para premolares inferiores. Ya están indicados para premolares inferiores que presenten algún tipo de inclinación hacia la inclinación lingual. Ya eso. La contraindicación de este tipo de retenedores está que no lo podemos emplear a nivel del maxilar superior por la razón estética de que este brazo es muy notorio y esta base que estamos observando acá se va a hacer muy marcada cuando el paciente llegue a su. Entonces nosotros ahí debemos tener mucho cuidado en qué momento colocar este tipo de retenedores. Por eso, directamente, les digo, repito, los retenedores de acción posterior invertidos están indicados en premolares inferiores que tengan un grado de inclinación hacia el igual. ¿Ya? Y también están indicados en la clase 1 de Kennedy, clases 2 de Kennedy unilaterales, ya entonces podemos nosotros ahí utilizar lo que son los detenedores de acción posterior invertida. Otro detenedor que nosotros también podemos emplear o utilizar para lo que son los premolares, tenemos el detenedor seccionado o también denominado detenedor mitad-mitad. Este tipo de retenedores, ¿ya? Van a brindar a la prótesis un buen soporte y una buena estabilidad, ya que al tener esa característica de ser mitad y mitad, que se va a generar una mitad en la parte vestibular y otra mitad en la parte lingual, van a permitir que genere un ajuste fácil, ¿ya? Van a generar que los retenedores entren de manera sencilla la prótesis, especialmente a la pieza dentaria, ya que va a contactar con pequeñas partes de la pieza dentaria y estos generan una buena estética, ¿ya? Ahora, estos tipos de retenedor mitad, nosotros lo podemos utilizar cuando nosotros tengamos premolares distalizados o premolares aislados, ¿ya? Que tengan algún grado de rotación o un grado de inclinación, ¿ya? También nosotros podemos emplear este tipo de retenedor mitad y mitad en algunos casos en piezas molares. Pero eso va a depender bastante de la ubicación que tenga un ecuador lineal continuo en donde divida la pieza dentaria en dos partes iguales. En esos casos nosotros vamos a poder utilizar en molares este retenedor seccionado o el retenedor mitad. Por lo que podemos decir que estos están indicados en las clases 1, de Kennedy, en las clases 2 unilaterales,
también podemos utilizarlo, o podemos utilizarlas en las clases 3, también unilateral. No existe nada. Ahora, ¿en qué caso está contraindicado? Este tipo de retenedor, nosotros no lo podemos utilizar cuando el extremo libre o el espacio edéntulo sea demasiado largo, en primer lugar, o que la fuerza que vayan a ejercer sobre las piezas pilares sea demasiado traumática. Entonces, debemos analizar con mucha cautela este tipo de retenedores. Otro tipo de retenedor que nosotros podemos utilizar es el retenedor en anillo. Ya, este retenedor en anillo va a brindar un adecuado soporte y le va a dar una óptima estabilidad a las PPRs por la forma que va a tener. Ya, por esta forma que va a tener. Va a ser adecuada. Este tipo de retenedores circunferenciales en forma de anillo van a estar indicados para tanto molares superiores o inferiores, pero con la característica de que tengan una inclinación hacia mesial o lingual. Pueden tener inclinación hacia mesial, lingual o alguna inclinación hacia vestibular. ¿En dónde? En esa inclinación que se va a dar, no se lleguen a formar ángulos muy retentivos, ya que no formen ángulos de más que generen mucha retención. Si genera bastante retención a la prótesis, no es indicado, ¿ya? Entonces, nosotros podemos utilizar este tipo de retenedores en anillo en las clases 3 de Kennedy, en las clases 2 de Kennedy, unilaterales, ya podemos utilizarlo perfectamente. ¿En qué caso está contraindicado? Cuando los molares superiores tengan una exagerada retención a nivel distovestibular. Si tiene una exagerada retención a nivel distovestibular, está contraindicado este tipo de retenedor. ¿Ya? Tenemos otro tipo de retenedor que van a ser retenedores en anzuelo o los retenedores GOIS, o GOIS, lo que mencionará. Principalmente los vamos a utilizar en molares inferiores, ¿ya? Y en espacios edéntulos que no lleguen a cruzar lo que es la N arcada. Lo que nos quiere decir que solamente está indicado para las clases 3 de Kennedy. ¿Ya? No está tan indicado en los molares superiores por la misma forma que tiene y por la acumulación de placa bacteriana, y en algunos casos puede afectar la estética del paciente, pero eso sería en casos extremos en donde un paciente tenga pues una sonrisa demasiado amplia. Y entonces en esos casos nosotros debemos cuidar bastante el tipo de retenedor. Otro tipo de retenedor que nosotros siempre vamos a utilizar es el retenedor doble Aker. Este es el famoso retenedor doble Aker. ¿Ya? Este tipo de retenedores van a proporcionar un adecuado soporte, una adecuada retención y una adecuada estabilidad. Entonces van a dar soportes de tensión y estabilidad. Por lo que va a distribuir la fuerza no solamente en un diente, sino en varios dientes, en 2 o 3 dientes podemos producir. ¿Ya? Está indicado principalmente
cuando nosotros tengamos pacientes que tengan diastemas a nivel de los molares. Está también indicadas en las clases 2 de Kennedy, que nosotros lo podemos utilizar perfectamente en las clases 2 de Kennedy, ya sea unilateral o bilateral, o en las clases 4 de Kennedy también nosotros lo podemos utilizar. Debemos valorar bastante la ubicación de esto en relación al diastema que va a tener. Si es un diastema muy amplio, en donde no va a quedar un diente, nosotros podemos pensar en la colocación de un doble A. ¿Ya? Eso siempre a considerar. Otro retenedor que tenemos es el retenedor múltiple o el retenedor RM. Esto principalmente nosotros lo podemos utilizar tanto en molares o premolares, o una combinación de molar-premolar, para brindar soporte a la prótesis y retención. ¿Ya? Principalmente nosotros podemos ver que nosotros lo podemos utilizar tanto en premolares inferiores y molares inferiores. Bien. En la arcada superior no está tan indicado por la gran cantidad de piezas, por la gran cantidad de metal que ingresa y por la parte estética, especialmente si va a ser a nivel de premolar. Es lo que debemos tener en cuenta. ¿Ya? Está contraindicado también este tipo de retenedores cuando vamos a observar que los pilares tengan zonas muy retentivas, es decir, que los ecuadores dentales se encuentren muy hacia cervical, hacia la parte oclusal. Entonces, en esos casos tampoco podemos utilizar los retenedores múltiples. ¿Sí? Otro tipo de retenedor que también vamos a observar va a ser el retenedor mesiodistal de Roach. Ya es un tipo de retenedor que otorga una buena soporte y estabilidad, ¿ya? Que están indicados a nivel de los incisivos laterales superiores y también en los caninos, ¿ya? Principalmente podemos utilizarlas en las clases 2 de Kennedy y en las clases 3 de Kennedy, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que observar la situación de nuestros pacientes en relación a la salud periodontal que va a presentar nuestro paciente. ¿Ya? Entonces, hay que observar bastante nuestros pacientes. Entonces, esas son las variedades que nosotros podemos observar a nivel de los retenedores circunferenciales. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de los retenedores infraecuatoriales o también denominados los retenedores tipo barra. Estos retenedores infraecuatoriales han sido descritos y han sido establecidos ya por el mismo Roach, que era anterior en el inicio de Roach, han sido proclamados por él, lo que los ha propuesto para lo que sea la confección de PPDs, con la característica de que principalmente estos tipos de retenedores infraecuatoriales nosotros los vamos a utilizar con mayor frecuencia a nivel del maxilar inferior en las clases 2 de Kennedy, en la clase 1, en la clase 2 de Kennedy, de extensión distal amplia. Y en esos casos nosotros vamos a poder emplearlos. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a observar que existen distintos tipos de tenedores tipo barra. Las formas de T, las formas de C, las formas de I, y media T. Ya entonces existe una gran cantidad de retenedores.
Entonces, vamos a ir hablando de los retenedores tipo T. Los retenedores tipo T. Estos tipos de retenedores, si bien nos ofrecen retención, pero no nos van a ofrecer gran cantidad de, de estabilidad. Por lo que nosotros debemos jugarnos con una gran manera en lo que va a ser la conformación del ecuador dentario. Nosotros debemos ver que el ecuador dentario se encuentre a nivel del tercio medio del diente. Si lo tenemos a nivel del tercio medio del diente, nos va a dar un buen soporte. Y para mejorar la estabilidad, solamente tenemos que formar una mayor base de la base clínica. Eso debemos tomar mucho en cuenta, ¿ya? Estos tipos de retenedores T, como les había dicho, están indicados en la clase 1 y en la clase 2. La característica de estos retenedores infraecuatoriales es que van a tener una placa proximal, un brazo en vestibular y un apoyo oclusal. Entonces, eso debemos tener mucho cuidado ya al momento de ver en qué casos o qué tipo de retenedor vamos a usar. Si bien estos tipos de retenedores nosotros lo podemos utilizar en premolares, ¿ya? Es de gran variedad que debemos analizar primeramente como decía de Cuba, ¿ya? Es lo primero que debemos hacer. Ahí tenemos el retenedor en barra, ¿ya? Tipo C, ¿ya? Estos tipos de retenedores tipo C están indicados nuevamente, digo, en las clases 1, en la clase 2 de Kennedy, cuando vamos a tener una angulación distobucal a nivel de los premolares o a nivel de las piezas pilares. ¿Ya? ¿Qué ventaja nos proporciona este tipo de retenedor en media C o en C? Nos va a dar una ventaja de que a nivel del maxilar inferior nos va a proporcionar una buena estética, tanto en caninos o premolar. ¿Ya? Es muy sencillo el diseño de estos tipos de retenedores y contacta poca superficie del diente. Entonces es una gran ventaja que nos da este tipo de retenedor. La desventaja que nos proporciona este tipo de retenedor va a ser que en algunas ocasiones va a ser difícil de ajustar si nosotros no hemos tenido adecuadamente, como observan acá, de definir correctamente el ecuador dental. ¿Ya? Estos tipos de retenedores, por la extensión de estos brazos, están contraindicados en el maxilar superior, principalmente por la estética. ¿Ya? Entonces nosotros lo vamos a poder utilizar muy fácilmente en el maxilar. Y al tener esta forma, van a retener alimentos. Es decir, que el paciente va a tener que tener una limpieza constante para su prótesis. ¿Ya? Eso es lo que son los retenedores en sí. Ahí tenemos los retenedores en C, la misma característica. ¿Ya? Acá tenemos otro tipo de retenedor. Los retenedores en I, o también denominados DPI o RPI. En la literatura van a encontrar y es el mismo. ¿Ya? Estos tipos de retenedores van a ser los retenedores de primera elección del odontólogo porque no necesita ningún preparado, no necesitamos hacer ninguna preparación a nivel de las piezas dentarias. ¿Ya? No necesitamos hacer ninguna preparación. ¿Ya?
Nosotros lo podemos utilizar en las clases 1 y en las clases 2 de Kennedy. Ya no existe ningún problema. Entre las características y entre las indicaciones podemos decir que más que todo lo podemos utilizar en el maxilar inferior, nos van a proporcionar una gran estética y podemos ver que esto lo podemos utilizar en este tipo de detenedores cuando encontremos en bocas que tengan cierta cantidad de caries, ¿ya? Pero no va a afectar nada en el plano oclusal, ¿ya? Entonces nosotros tranquilamente podemos tener en cuenta. Entonces se han dado cuenta, los detenedores LPI no tienen tantas indicaciones, contraindicaciones, pero más que todo es la parte estética que nos va a proporcionar a nivel del maxilar inferior y en la que no conforma la parte estética es en la parte maxilar superior. Si bien ya hemos hablado de los retenedores, ahora vamos a empezar a tener en cuenta y vamos a tomar el tercer punto, que es el diseño o la selección del tipo de lo que son los conectores mayores. Cuando nosotros hacemos la elección de qué tipo de conector mayor nosotros vamos a utilizar, qué tipo de conector tenemos que ver a nivel de nuestra prótesis, cuál va a ser, lo que nosotros debemos conocer principalmente son algunas características que deben tener los conectores mayores. Estos conectores mayores que estamos observando acá deben tener las siguientes características. La primera, deben estar elaboradas de un material o de aleaciones que sean compatibles con los tejidos orales. ¿Ya? Deben brindar soporte, estabilidad a la PPR. Y para lograr lo que es soporte y estabilidad, debemos conseguir un grado de rigidez, es decir, que estos conectores mayores deben ser rígidos, no pueden ser flexibles, no tienen que estar moviéndose, sino deben tener la característica de ser rígida. ¿Ya? Estos tipos de conectores mayores, ya sea en el maxilar o maxilar superior o en el maxilar inferior, no se deben ubicar en zonas retentivas. De igual manera, ya sea en el maxilar inferior o en el maxilar superior, no deben, especialmente en el maxilar inferior, no deben interferir con los movimientos que va a presentar la lengua. ¿Ya? Otra característica principal es de que no deben interferir eh, o comprimir a los tejidos orales durante el movimiento de inserción o remoción de la prótesis. Lo que nos quiere decir que cuando el paciente se vaya a colocar la prótesis, no debe producir ningún tipo de dolor, ni al momento de sacarse, ni al momento de colocarse. ¿Bien? Ni debe producir ningún tipo de molestia al momento de que el paciente haga los movimientos masticatorios. La PPR que entra en cierto grado de rotación no debe generar lo que es, lo que no debe generar lo que son movimientos rotacionales. ¿Ya? Y deben tener la característica de ser una superficie lisa para que no produzca o no vaya a detener restos alimenticios. ¿Ya? Entonces es una de las características que deben tener todos los conectores mayores. Si nosotros vamos viendo que los conectores mayores deben tener principalmente 4 requisitos principales. Ser rígidos,
deben tener contornos adecuados, una buena localización y deben tener una forma volumétrica adecuada. Son 4 cosas que deben tener. Es pregunta de examen. Rigidez, contorno adecuado, localización y forma volumétrica. Cuando hablamos de rigidez, vamos a indicar que esa característica del conector mayor que va a ser rígido va a prevenir o previene que la prótesis sufra cambios dimensionales cuando entren en las fuerzas durante el proceso masticatorio. Entonces, cuando haga el impacto masticatorio, no deben llegar a deformarse por nada los conectores mayores, por eso deben ser rígidos. Cuando hablamos sobre los contornos adecuados, ¿qué nos quiere decir? Que los bordes o los bordes de todo lo que son los conectores mayores deben ser bordes o deben ser angulados, redondeados. No deben tener ningún tipo de filo que puedan lesionar a los tejidos blandos. No deben ser completamente romos, ¿ya? Eso es lo que habla en relación al contorno. En relación a la localización correcta. Cuando hablamos nosotros de localización correcta, nosotros tenemos que considerar sobre los límites o hasta dónde se debe extender, lo que van a ser las prótesis. Es decir, hasta dónde van a ir los límites de la prótesis. Y entonces, estos conectores mayores tienen que tener una situación de un límite protésico. ¿Ya? Por lo que nosotros tenemos que decir que a nivel del maxilar superior, el conector mayor debe estar separado de la encía marginal. Este espacio que ven, está acá que estoy marcándolo, es un pequeño espacio, debe tener un tamaño entre 5 o 6 milímetros. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Si yo tengo acá mi pieza dentaria, que es el pilar, y aquí tengo mi encía marginal, para que el conector mayor superior pase o se vaya a sentar, debe existir una distancia de la encía marginal al límite del conector mayor 4 a 6 milímetros. 4 a 6 milímetros. En alguna literatura van a encontrar 5. Es un intermedio. Es perfecto. No hay ningún problema. 4 a 6 o 5 es adecuado. Pero debe existir esa separación de 4 a 6 milímetros de lo que es la encía marginal y el conector mayor. A nivel del maxilar inferior, de lo que es la encía marginal a la ubicación del borde superior del conector mayor, debe existir una distancia mínima que oscila entre 3 a 5 milímetros. De 3 a 5 milímetros. Si el periodonto, ya de las piezas dentarias, ya desde el arco que estamos formando, se encuentra completamente sano, jóvenes, tenemos una distancia de 5 milímetros. Pero si existiese algún tipo de retracción gingival o recesión gingival a nivel de estas piezas dentarias, demos un diámetro mínimo de 3. Pero
Todo esto va a estar en estrecha relación de la ubicación de acá, del frenillo lingual. Si el frenillo lingual es alto y el periodonto está sano, podemos dar una distancia de 3 milímetros de la encía marginal al borde superior. Es decir, nosotros debemos jugarnos de acuerdo a la selección de nuestro paciente, debemos ver qué tipo de característica voy a dar a mi paciente. ¿Ya? Nuevamente, si la encía es sana y el frenillo lingual es bajo, voy a dar que el borde superior del conector mayor tenga 5 milímetros. Si existe retracción gingival o recesión gingival y el frenillo lingual es bajo, demos una altura mínima de 3. Si el periodonto está sano, pero tiene un frenillo lingual alto, demos la distancia de 3 milímetros. Es decir, nosotros vamos jugando con la situación clínica que vaya a tener nuestro paciente. ¿Ya? El cuarto punto, la forma geométrica que debe tener. Acá nosotros debemos considerar que de acuerdo a la forma geométrica que nosotros vamos a ver a nivel de nuestros pacientes, a nivel de los conectores mayores especialmente, vamos a decir que según la forma geométrica que llega a tener nuestro paciente, los conectores mayores inferiores pueden ser de dos tipos. Uno, en forma de media caña o en forma de media pera. Lo que nos quiere decir, cuando digo en forma de media caña, es esta, que tengo una superficie plana y esta. Que esta superficie plana se relacione directamente con el tejido. Y esta sea una superficie redondeada. Cuando digo media pera es lo mismo. Agarro acá y va a venir así. Con su pancita. Entonces, eso es en forma de una media pera. Nosotros podemos jugar maxilar inferior, cualquiera de los dos. A nivel del maxilar superior, por las características que tiene el paladar, todos los conectores mayores, ya sea, tienen que ser en media caña o en cinta plana, ya que estos van a generar o van a lograr dar a la prótesis una mayor rigidez. Ya van a lograr una mayor rigidez. Entonces, es aquí, jóvenes, que nosotros debemos jugarnos bastante de acuerdo para la selección, si va a ser una media caña o una media pera, especialmente en el maxilar inferior, va a estar en estrecha relación con la inserción del frenillo lingual. Si un frenillo lingual es demasiado bajo, no puedo formar esto, pues. No puedo llegar a formar. No, pero si es demasiado alto, no puedo formar esta media perita. Va a interferir a los movimientos, ya va a interferir y puede lesionar al frenillo. Entonces, no está descartado. Pero si tengo un frenillo alto, ya puedo utilizar ya sea el media caña o el media pera. Cuando tengo frenillo bajo, puedo utilizar lo que es la media caña. Entonces, es lo que nosotros debemos ir viendo en relación a la situación geométrica de nuestros conectores mayores que vayamos a tener con nuestros pacientes. ¿Ya? Otro aspecto que nosotros debemos ver y analizar para la confección del conector mayor, tanto superior como inferior, es determinar la extensión que yo voy a tener en el área dentura.
Y si voy a colocar una barra o voy a colocar una placa, o voy a colocar una cinta o voy a colocar una media caña o voy a colocar lo que es una media pera. Entonces, tengo que decir, si el tramo es corto, si el tramo dentro es corto, si el tramo dentro es corto, puedo colocar lo que es una barra. Pero si es extenso, debo colocar una placa o una cinta. Eso debo analizar. Primer punto que debo analizar. Otro punto que debo tomar en cuenta es el reborde alveolar. Y esto va a estar estrechamente relacionado con los grados de absorción alveolar que va a tener nuestro paciente, que nosotros ya vamos a determinar en el diagnóstico. Ahí vamos a decir, si nuestro paciente tiene un reborde alveolar prominente, que es una clase 1, ¿ya? Un tipo 1 y una clase 3 óptimo, podemos colocar una barra. Si está ligeramente ya absorbido, puedo colocar o una barra o una cinta. Pero si es una reabsorción que ya está a nivel basal o dentro del hueso basal, y yo quiero confeccionar una PPR de base metálica, puedo utilizar lo que son las placas. Entonces, dependiendo del grado de reabsorción, yo tengo que jugar qué tipo de conector mayor puedo utilizar. De igual manera, debo valorar siempre, como les repetí ratito, la condición periodontal que tenga nuestro paciente. Si tiene una condición periodontal buena, si tiene una condición periodontal regular o mala. Si es una condición periodontal en donde los tejidos están sanos, puedo utilizar barra. Si es una condición eh, periodontal que está en un grado intermedio, que está entrando en un grado de gingivitis, puedo utilizar una cinta. Si está con una gingivitis mala, con una gingivitis demasiado alterada, ya puedo hablar una placa. Entonces voy yendo inclusive de eso. La fuerza de mordida que puede tener el paciente, dependiendo del antagonista, si va a ser natural o va a ser artificial, puedo colocar, si es la fuerza del antagonista con un diente natural, tendré que colocar una placa. Si es diente artificial, tendré que reducir la cobertura, es decir, debo ir analizando, ¿ya? ¿Qué tipo de características voy a ver? ¿Ya? Ahora, vamos a pasar al análisis y al estudio de cada uno de los conectores mayores. Vamos a empezar hablando de los conectores mayores superiores. Cuando hablamos de los conectores mayores superiores, vamos a indicar un momentito, por favor. Un momentito, momentito, momentito. Disculpad, me olvidé colocar una animación. Ya hemos hablado de los conectores mayores. Vamos a empezar hablando de los conectores mayores a nivel de la arcada superior. Vamos a hablar del conector mayor en barra simple. Este conector mayor en barra simple. Pueden observar que va a tener esta forma. En algunos van a observar que va a tener una forma más lineal. ¿Ya? Entonces no existe mucha diferencia. ¿Ya? Vamos a decir que el conector mayor en barra simple, ¿ya?
va a ser el conector mayor más simple de diseñar. Puede ser barra simple. Ya, barra platina simple. Va a ser más fácil de diseñar. ¿Ya? La cual nos va a proporcionar un excelente soporte a nivel de la mucosa porque se va a estar estrechamente relacionada con la mucosa, perfectamente con la mucosa del paladar duro. ¿Ya? A la vez, tiene la característica de ser rígida y delgada. Y nosotros podemos utilizar este tipo de conector mayor en las clases 1, en las clases 2, en las clases 3 de Kennedy. Clases 1, clases 2 y clases 3 de Kennedy. Siendo la clase 2 de Kennedy y la clase 3 de Kennedy unilateral, no bilateral. Unilateral. ¿Ya? Ahora, este tipo de detenedores también debe tener la característica que solamente puede llegar a soportar menor cantidad de piezas dentarias. Es decir, no está indicada para una gran cantidad de piezas. Eso que consideremos siempre. Como he dicho que está en las clases 1, puede ser para reponer 2 piezas como máximo. Si es más, debemos buscar otro tipo de control. 1. ¿En qué casos de Kennedy está contraindicado este tipo de conector mayor? Y vemos que está contraindicado utilizar este conector mayor en las clases 4 de Kennedy. Nosotros no podemos utilizar una barra platina simple en una Kennedy 4. ¿Ya? Ahora, también está indicado este tipo de conector en, en paladares que van a tener una forma de U, ¿ya? Una forma ojival, o una forma de B. En cualquiera de esos nosotros podemos utilizar. ¿Ya? Otro tipo de conector mayor que nosotros vamos a utilizar va a ser este tipo de conector, la valla palatina doble. La valla palatina doble. Esta es un tipo de conector mayor que va a presentar una mayor rigidez a nivel de la estructura metálica, ¿ya? Y va a tener la cualidad de soportar o conservar lo que es la superficie periodontal de los dientes. ¿Ya? Ahora, al tener una combinación de una barra anterior y una barra posterior, ¿ya? Nosotros debemos ver que estas barras deben tener un diámetro de 8 milímetros en cada lado, tanto en la parte anterior como en la parte posterior. Y que la barra palatina anterior debe ser más plana que la parte posterior. Debe ser más plana, ¿por qué? Porque va a estar en estrecha relación con las arrugas palatinas. Ya debemos tomar. Ahora, el grosor que deben tener las barras laterales, estos espesores, no por el hecho que van a ser un anterior posterior, este conector mayor debe ser un delgadito, no, sino debe tener un diámetro bien marcado, que oscila entre 7 a 9 milímetros, es decir, deben ser más gruesas que este. Entonces, nosotros debemos considerar esto para el diseño. Y lo que les decía anteriormente, de la encía marginal al borde de este conector mayor debe existir entre 4 a 6 milímetros, ¿verdad? ¿En qué clases de Kennedy están indicadas
estos tipos de sostenedores? Pues están indicadas en las clases 1 de Kennedy, en las clases 2 de Kennedy y en las clases 3 de Kennedy. Están indicadas en 3 clases de Kennedy. 1, 2 y 3. ¿Ya? También nosotros podemos utilizar este tipo de conector mayor doble barra palatina cuando tengamos torus palatino. Acá tenemos un torus palatino que por alguna situación no se pueda operar. ¿Ya? No se puede. Entonces, en esos casos nosotros podemos utilizar. ¿Ya? Y nosotros podemos utilizar esto, este tipo de conectores, ¿ya? No podemos, está contraindicado cuando nosotros tengamos bóvedas palatinas altas o ojivales. En esos casos no podemos utilizar una barra palatina doble. Eso debemos considerar siempre. ¿Ya? Otro tipo de conector mayor. Otra vez. ¿Ya? La banda o cinta palatina. Esta es la banda o cinta palatina. Este tipo de conector mayor va a tener la forma geométrica de una media caña, ¿ya? Que se va a ubicar principalmente a nivel de la cara distal de los primeros molares y por delante de las fobias palatinas, ¿ya? Esta va a ser más ancha que las barras palatinas. Si bien decíamos que las barras tienen un diámetro entre 8, entonces esto puede tener un diámetro que puede oscilar entre 12, 12 milímetros, ¿ya? Entonces debemos considerar eso. ¿En qué clase está indicado? En clases 3 de Kennedy, de brecha ancha, pero unilaterales. Clases 3 de Kennedy, de espacios idénticos amplios, pero unilaterales. También las podemos utilizar en las clases 1 y en las clases 2 de Kennedy, ¿ya? En las clases 2 de Kennedy unilateral, pero con la característica de que tenga un buen reborde residual, ¿ya? También nosotros podemos utilizarlos cuando la oclusión, ¿ya? La oclusión de nuestros antagonistas sea débil. En esos casos también nosotros podemos utilizar, ¿ya? Entonces debemos ir viendo que de acuerdo a la situación clínica que nos vamos a tener, vamos a ir determinando qué tipo de conector mayor yo puedo ir utilizando, ¿ya? Y siempre debemos analizar la situación clínica de los pilares, si van a ser capaces de soportar la carga, ¿ya? Otro componente que vamos a tener va a ser la placa palatina en herradura. Es esta, en forma de herradura. Si bien han visto en sus familiares, es el conector mayor que todos utilizan, que lo utilizan en cualquier clasificación de Kennedy, lo utilizan siempre. Es el que más se emplea, ¿sí? ¿Ya? Pero debe tener una característica principal, de que en toda su extensión, debe ser simétrico. Deben presentar bordes perfectamente redondeados, bien pulidos, y que el grosor que va a tener debe ser uniforme a nivel de toda la estructura metálica. ¿Ya? Estos tipos de, eh, de conector mayor
la podemos utilizar en las clases 4 de Kennedy. Solo lo podemos utilizar en las clases 4 de Kennedy. Y no así como están utilizando acá en la clase 2. En la clase 1. No así, sino en las clases 4 solamente podemos utilizar. ¿Ya? Entonces, también cuando tengamos algún tipo de torus palatino de base posterior, en esos casos también podemos utilizar en esta envergadura. O cuando el paciente intolere lo que es un conector de otro diseño. Entonces, cuando no queda el paciente aceptar. ¿Ya? ¿Qué ventajas y qué desventajas nos presenta este tipo de conector mayor? Entre la desventaja, entre una ventaja va a ser de que este tipo de conectores no van a llegar a cubrir la parte posterior del paladar, no cubre. Y entonces, eh, dando una mayor estabilidad de la prótesis y evitando al paciente que sienta el paciente va a poder todavía sentir los sabores. Uno, se va a acentuar fácilmente a nivel de las rugosidades, ¿ya? Pero entre la desventaja que va a generar este tipo de conectores mayores es de que pueden producir algún tipo de trastorno fonético. Que el paciente no pueda llegar a pronunciar algunas cosas si nos hemos extendido demasiado, ¿ya? Y pueden llegar a provocar algunas molestias en los movimientos de la lengua por incomodidad que puede producir. Entonces, nosotros debemos analizar todo para ver, ¿ya? Acá tenemos la placa palatina parcial. Cuando nosotros hablamos de la placa palatina parcial, debemos observar que estos tipos de conectores mayores van a ser las que van a llegar a cubrir parcialmente la totalidad de la cavidad bucal o del paladar, ¿ya? Este tipo de diseños están indicados principalmente en las clases 1 y en las clases 2 de Kennedy bilateral. ¿Ya? También nosotros vamos a poder utilizar este tipo de conectores mayores cuando no exista la presencia de torus palatino. Si existe torus palatino, tenemos que buscar otro tipo de conector. ¿Ya? ¿Qué desventaja nos puede presentar ese tipo de conector mayor? De que en ocasiones nosotros no vamos a poder realizar algún tipo de base, sino directamente nuestro paciente va a tener eh, que, si quiere cambiar de prótesis, va a tener que hacer una nueva prótesis. Primero, al extenderse en el paladar, de igual manera va a producir problemas fonéticos. No va a, para algún paciente no van a poder pronunciar ciertas palabras. Entonces debemos cuidar mucho eso. Y este tipo de diseños van a producir algún grado de inflamación o algún tipo de hiperplasias. Pero esto principalmente va a ser a causa del descuido del paciente porque el paciente no da una adecuada limpieza. Porque esta placa palatina parcial es la mejor que nos va a brindar soporte, retención y estabilidad, acompañado de sus retenedores. Es decir, esta va a ser una de las primeras de elección para que nosotros rehabilitemos a un paciente. ¿Ya? Entonces, solamente los descuidos pueden ser ocasionados por los pacientes. Y tenemos la placa palatina total. Ya, estos principalmente nosotros vamos a poder utilizarlas en las clases de Kennedy 1 y clases 2, ya, en donde los tramos dentro sean muy extensos, inclusive en las clases 3.
podemos utilizar. Ya, entonces, va a depender mucho de la capacidad del paciente que tenga a soportar la capacidad del metal. Eso es lo que nosotros debemos ver primero. ¿Ya? Como verán, el diseño de una PPR a nivel de los conectores mayores, nosotros tenemos que valorar salud periodontal, forma de paladar, salud de los bordes alveolares, es decir, que nosotros valoramos todo. No hacemos nada improvisado en nuestros pacientes. ¿Ya? Entonces, vamos pasando al siguiente, a los conectores mayores inferiores. Vamos a tener principalmente 5 conectores mayores a nivel de maxila inferior, lo que va a ser la barra lingual simple, la barra lingual doble, lo que podemos encontrar en la barra sublingual y la barra labial. Son 4. Eso vamos a encontrar. ¿Ya? La barra lingual simple. ¿Ya? Esta tiene la característica, ¿ya? De que va a tener que ser un conector mayor grueso, que pueden ser en forma de media caña o en forma de media pera, ¿ya? Siempre que nosotros observemos esto, debemos observar de que estos conectores mayores nosotros lo podemos utilizar en las clases 1, 2, 3 de química, sean bilaterales o unilaterales. Este va a ser el conector mayor con mayor eficiencia. Solo vamos a tener que diferenciar bien el tipo de retenedor que va a tener la PP. Entonces tenemos que observar eso. ¿Ya? Cuando hablamos de estos tipos de retenedores, ¿ya? Nosotros siempre debemos tomar en cuenta lo que les he dicho, de que la encía marginal acá debemos oscilar en diámetros, o dicho, ¿verdad? Debemos ver de que mínimamente requerimos 3 milímetros, pero podemos colocar hasta 5 milímetros, o sea, 6 milímetros, dependiendo la salud periodontal. El grosor que debe tener este conector mayor debe oscilar entre 1.6 a 2 milímetros. Ya, entonces debe ser bastante grueso para poder soportar toda la carga oclusal que estamos, toda la carga de la PPR que vamos a dar a nivel del momento de la masticación. 1. ¿Ya? Como os he dicho, están indicadas en la clase 1, 2 y 3 de TIC, ¿verdad? Sería muy óptimo que los de bordes alveolares sean bastante prominentes. Sería la idea. ¿Ya? Otro que tenemos es la base labial doble o base lingual doble. ¿Ya? Principalmente esto nosotros lo vamos a utilizar cuando observemos PPRs que tengan enfermedad periodontal en el sector anterior y esta que viene acá, este pestañeado, se va a ubicar a nivel del cíngulo de las piezas dentales y va a generar un efecto de ferulización que va a dar una retención a las piezas dentales. 1. Ya entonces vean que nosotros podemos utilizar en enfermedad periodontal, siempre tomando en cuenta que el tramo mínimo es de 3 milímetros. ¿Ya? De igual manera, lo podemos utilizar en los casos 1, 2 y 3 de que en cualquiera de esas clases lo podemos utilizar. ¿Ya? ¿En qué casos no podemos utilizar este tipo de conectores mayores? Cuando exista apiñamiento de piezas dentarias o exista diastemas. En esos casos no podemos utilizar este conector. ¿Ya? Entonces, en esos tenemos que ver que no podemos utilizar. ¿Ya? Ahí tenemos otro conector mayor, que va a ser la barra labial o la barra vestibular. ¿Ya?
Este tipo, este tipo de conector mayor lo vamos a utilizar cuando nosotros vayamos o tengamos dientes lingualizados, que se vayan a hacer lingual las piezas dentales. 1. 2. Cuando exista la presencia de torus linguales amplios. En esos casos, nosotros podemos utilizar lo que es la base labial o la base vestibular. ¿Ya? La única desventaja que nos presenta esto es de que va a generar que no es muy estético para nuestros pacientes. Y al igual que en la cara lingual, de la encía marginal hacia la base superior de la placa, mínimamente debe existir 3 milímetros, lo mínimo. ¿Ya? Eso es lo que nosotros debemos tomar en cuenta. Entre las ventajas que nos puede proporcionar este tipo de retenedor es de que vamos a tener que el paciente no se le intervenir quirúrgicamente a la cirugía del torus, ¿ya? Eso. La desventaja es, ya les he dicho, el inconveniente de colocar la parte estética, ¿ya? Eso es lo poco. Pasamos al cuarto punto que van a ser los conectores menores. Cuando hablamos de los conectores menores, vamos a decir que son estos. Estos son los conectores menores. Tengo acá, tengo acá, tengo acá. Los conectores menores son aquellas que van a estar indicados principalmente de conectar los apoyos oclusales al conector mayor. Y que van a ser de dos tipos, directos e indirectos. Dos directos van a ser aquellos que se van a encontrar en las caras proximales. Los indirectos son aquellos que se van a encontrar a nivel de las caras libres o espacios interdentales. Eso es lo principal. ¿Qué función cumplen estos conectores menores? De transferir las fuerzas de las cargas oclusales a los dientes pilares. Transferir las fuerzas oclusales a los dientes pilares. ¿Ya? Es por esta razón que estos conectores menores deben ser de característica rígida. Y para distribuir las fuerzas entre cada conector menor a cada conector menor debe existir una separación de 5 milímetros. De 5 milímetros. Ya una separación de 5 milímetros. También van a ayudarnos, entre las indicaciones, nos van a ayudar a mantener las vías de inserción y nos van a ayudar a generar de mejor manera la inclinación del plano guía al momento de la colocación de la prótesis. Y estos conectores menores van a evitar la impactación de alimentos a nivel de los espacios interproximales, ya, uno, ya que van a tener una retención por fricción. Por eso evitan la acumulación de restos alimenticios. ¿Ya? Entonces, los conectores menores son muy importantes, jóvenes. Por eso nosotros siempre debemos colocar para dar una estabilidad a la prótesis. ¿Ya? El quinto paso, diseño de la base. El diseño de la base que nosotros vamos a tener. Si bien la base en donde van a acoplarse, donde van a estar los dientes, la base protésica nos va a ayudar a agregar un efecto estético cuando nosotros ya coloquemos las resinas
mediante la aplicación de pigmentos, cosa que esta base protésica, esta base de acrílico que va a tener, sea algo natural por la utilización de pigmentos y no se llega a notar, ¿ya? Para dar un efecto de naturalidad. Nosotros debemos observar de que esta base protésica siempre se debe extender, ya siempre se debe extender hacia la parte más posterior a la altura de lo que es la almohadilla piriforme, ya hasta la altura de la almohadilla piriforme, y en el maxilar superior hasta la altura de las tuberosidades, ¿ya? Y existe un aditamiento que es acá un istmo ístico en el maxilar inferior que va a relacionar la extensión de la almohadilla piriforme y lo va a relacionar directamente con los tejidos gingivales al momento de hacer la presión. ¿Ya? Eso. Esta base protésica ya va a llegar a estimular al hueso o al espacio edéntulo y al ver estimulación va a evitar que exista una exagerada absorción del reborde. Entonces nos va a ayudar a estimular. Entonces así no se va a absorber el hueso. ¿Ya? Debemos cuidar bastante de que la base protésica, especialmente la base acrílica, llegue solamente hasta el fondo del surco vestibular. No se debe llegar a extender de más, no debe extenderse más allá, porque puede producir lesiones. ¿Ya? Y siempre debemos considerar que esta base llegue a ser de una característica roma, que no sea filosa. ¿Ya? Entonces, esta base protésica, al tener acrílico, se va a, ¿cómo le diría? Se van a tener un grado de retención por tres funciones: adhesión, cohesión y por la presión atmosférica. La adhesión principalmente va a ser por lo que va a existir dos elementos distintos. Uno que va a ser plástico, retejido, gingival, más la saliva. Eso va a permitir una perfecta adhesión, lo cual va a permitir que la prótesis se mantenga estable. ¿Ya? La cohesión va a estar estrechamente relacionada con el tipo o la cantidad de saliva que tenga nuestro paciente. ¿Ya? Y la presión atmosférica, si nosotros hemos sellado perfectamente, especialmente en el maxilar superior, hemos hecho un correcto sellado periférico para una PPR, la presión atmosférica no va a mover la prótesis. ¿Ya? Entonces, nosotros, al tener ya que el maxilar inferior, nosotros debemos cuidarnos bastante, principalmente, de que las bases no se extiendan demasiados a nivel de lo que es la musculatura, a nivel de los músculos. Si se extiende bastante, cualquier movimiento que realice el maxilar inferior y el macetero lo puede desalojar a la prótesis. Entonces, nosotros siempre en la terminación de una prótesis debe tener la forma de una S itálica, de una forma S itálica, para que en esta forma, donde viene esta superficie, venga la inserción del macetero y no produzca ningún tipo de expulsión de la prótesis. Porque si es una base recta, el músculo macetero lo va a desviar fácilmente. Ya, entonces, como se han dado cuenta, el diseño de la prótesis, de la base de la prótesis, está estrechamente relacionada con el grado de absorción ósea que tiene nuestro paciente, ¿ya? Y con el grado de adaptabilidad que va a tener nuestro paciente de acuerdo a los recortes que nosotros vayamos a dar, ¿ya? Si bien este tema es un poquito amplio, Regido, la próxima yo voy a continuar, voy a subir otro video en donde vamos a hablar todo en relación a lo que es
diseño ya propiamente dicho, cómo vamos a diseñar. Y ahí vamos a hablar un poco de biomecánica. Eso yo lo voy a subir el video en el transcurso de estos días. Pero el video de hoy en relación a la clase de hoy día sería todo. Muchas gracias, jóvenes. Estamos continuando después. Muchas gracias.